Estás escuchando Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Mujeres en Derecho. Mi nombre es Jane y en esta edición me acompaña Mary como co-host. MED es un club donde mujeres apasionadas por el derecho nos reunimos a hablar de temas de la actualidad del mundo jurídico e intercambiar experiencias y hacer networking. En este episodio vamos a hablar de la maternidad subrogada con Lorena Bolsón. Te damos la bienvenida, Lorena, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Un gusto. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a vos por aceptar la invitación. La verdad que estamos re contentas de tenerte acá y que nos vengas a contar sobre este tema. Así que primero les contamos un poquito de quién es Lorena. Lorena es abogada por la Universidad Católica Argentina, magíster en e-learning por la Universidad de Sevilla, doctora en ciencias jurídicas por la UCA y decana del Instituto Ciencias para la Familia en la Universidad Austral. Bueno, Lorena, vamos a ir a lo más básico de todo para las personas que o no son abogados o los estudiantes que recién están empezando o simplemente para quienes no saben, ¿podrías contarnos qué es la maternidad subrogada y si hay distintos tipos? Sí, a ver, primero vamos a empezar por definirla, tal como decís vos. Pensemos que la maternidad subrogada es técnicamente un acuerdo o un contrato mediante el cual una o varias personas, que nosotros llamamos comitentes, ¿sí? O mandantes, porque son quienes encargan, acuerdan con una mujer que ésta geste a uno o varios niños para que al concluir la gestación y al dar a luz los entregue a estos comitentes. Y esa entrega implica dos cosas. Primero, la entrega del niño en sí, es decir, la entrega física de la criatura, pero también la entrega jurídica de ese niño en lo que tiene que ver con la filiación, la determinación de la filiación, los cuidados en lo que refiere a la responsabilidad parental y demás, ¿sí? Entonces, como vemos, es desde los aspectos legales abarca o influye muchísimos otros aspectos, ¿sí? Vos me preguntabas también respecto de los tipos, si hay uno solo. Bueno, la maternidad subrogada en general se la conoce bajo dos modalidades, aunque hay muchas variantes. Incluso la vamos a encontrar mencionada con distintos nombres y los contratos en sí o los acuerdos en sí tienen distintas cláusulas y distintos tipos de consecuencias, ¿sí? Que regulan la relación entre las partes. Esos dos grandes tipos de los que yo te hablaba son, por un lado, la maternidad subrogada comercial, es decir, que se paga a cambio de que la mujer geste a ese niño, y la maternidad altruista, donde en general hay un vínculo familiar o afectivo entre los comitentes y la gestante, y por lo general no hay un pago por ese servicio, vamos a decirlo así, o por la gestación. Pero hay muchos casos en los cuales está regulado esta figura exclusivamente altruista y se admite que se pague una compensación económica a la mujer. Entonces, a veces la maternidad subrogada, o muchas veces te diría la maternidad subrogada comercial, queda disfrazada detrás de esta idea del altruismo y de una amistad entre las partes. Y hay muchos casos en relación a esto, cuando en realidad no existe ni tal conocimiento ni tal vínculo filial, y a través de esta contrapartida que supuestamente atiende a gastos habituales o a gastos que pueden generarse durante la gestación, en definitiva se termina encubriendo el pago de esta práctica. Súper claro, Lorena. Y ahí también te pregunto, digamos, ¿qué prevé nuestra legislación en ese sentido sobre la maternidad subrogada y si siempre estuvo legislado así o no? Tratando así de ser bien simples también para las personas que quizás no saben tanto de derecho. Claro. La maternidad subrogada es un fenómeno más bien actual, vigente. Hace unos pocos años atrás pensemos que todo el mundo de las técnicas de reproducción humana asistida no tiene más de 60 años. Ustedes son muy chiquitas,
pero ya público un poco más añoso como yo, las vimos prácticamente nacer. Yo no, yo todavía no tengo los 60, pero los hemos visto desarrollarse en el mundo. Entonces, em, lo que importa aquí es cómo nosotros vamos a determinar la maternidad de esa criatura que nace. ¿Por qué es lo importante? Porque todos nosotros, el primer derecho que tenemos junto al derecho a la vida, claramente, es el derecho a determinar nuestro estado de familia, ¿sí? Establecer de quiénes provenimos, cuáles son nuestras relaciones y cuáles son nuestros vínculos. Entonces, atender a cómo voy a determinar quién es la mamá y quién es el papá, supongamos, de una criatura, es lo más importante y son uno de los grandes desafíos que tiene el mundo jurídico en términos generales. Antes la situación era, si queremos, un poquito más sencilla, porque al no estar las técnicas esto se podía regular de una manera más concreta y de hecho, históricamente, la maternidad en general se determina por el parto. Es decir, la madre es quien da a luz. ¿Por qué esto? Y porque es la manera más concreta y real, fáctica, de decir, cuando yo veo que el niño sale de esa mujer y esta es la madre. Entonces, esto históricamente fue el hecho físico, fue el que acompañó a la regulación y a la legislación de la maternidad. Entonces, históricamente en la República Argentina, la normativa que nosotros teníamos venía recogiendo este principio hasta la reforma del año 2015, en la cual en nuestro país se incorporó como una fuente filial junto a la naturaleza, la filiación por naturaleza o biológica, y la filiación adoptiva, a esta nueva fuente filial que son las técnicas de reproducción humana asistida. Cuando se estableció ese régimen, el legislador reguló que en los casos de técnicas de reproducción humana asistida, la maternidad se va a determinar por el parto, es decir, seguimos con este hecho natural, y por el consentimiento previo, libre e informado a la realización de las prácticas, ¿sí? Es decir, se requieren esos dos elementos para determinar la maternidad. Entonces, nuestro Código Civil y la normativa en general que tenemos en la República Argentina no regula la práctica de la maternidad subrogada concretamente, ¿sí? Después vamos a ver, hay muchísimos proyectos que sí lo han previsto, incluso la reforma del Código Civil preveía un artículo que recogía la maternidad subrogada con muchos requisitos, que requería una autorización judicial previa a la práctica, sí, con distintos elementos, pero finalmente ese artículo no se aprobó. Por lo tanto, lo único que hoy nos va a decir, en este caso, porque obviamente para que haya maternidad subrogada, debe haber una técnica de reproducción humana asistida también de por medio, porque hay que generar el embrión, ¿sí?, fuera del cuerpo de la mujer para después trasladarlo a ella. Entonces, para poder llevar adelante esa práctica, se aplican las técnicas y por lo tanto voy a aplicar este artículo que les mencionaba recién, que es el 562 de nuestro código, que determina cómo se determina la maternidad. Sobre este punto hubo en los últimos años muchísima discusión, ¿sí? Te podría decir que hay más de 50 o 60 casos que han puesto en duda esto de si corresponde o no corresponde determinar la maternidad así, cuando en la maternidad subrogada se supone, porque no en todos los casos esto así se acredita, que la mujer gestante no quiere asumir la responsabilidad procreativa o la responsabilidad parental sobre el niño. No hay una voluntad procreativa. Entonces, hubo mucha discusión, como te decía, hay fallos a favor, fallos en contra, hasta que el año pasado llegó uno de estos fallos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que como ustedes saben, es el órgano supremo en la República Argentina, que dice, vamos a decirlo así, cortito, es quien tendría la última palabra en una resolución de un fallo, para hacerlo simple. ¿Y qué es lo que dijo en ese caso Santalla, que llegó a la Corte por primera vez en octubre del 2024 salió la resolución? Y lo que dijo la Corte es esto, que justamente si bien no hay una regulación específica, tampoco hay un vacío legal, como muchas veces se establecía. ¿Por qué? Porque este 562 determina con claridad cómo se va a determinar la maternidad en los casos que haya
técnicas de reproducción humana asistida de por medio. Y que por lo tanto, aquí determinar el vínculo de esta manera no implica una afectación de derechos ni de las personas que encargaron la práctica, ni una injerencia en la vida privada o familiar de esas personas o del niño, sino que se cumple con una regulación legal que es de orden público, es decir, que las voluntades de las partes no la pueden modificar porque quieran, y que a partir de esa normativa que fue dictada por el legislador, ¿sí?, en las funciones que le correspondían, y que esto no había sido impugnado legislativamente de ninguna manera, entonces teníamos que seguir aplicando esta norma. Y que, por lo tanto, el juez de las primeras instancias no puede determinar cuándo le gusta o no le gusta hacerle caso a la ley. La ley hay que aplicar, ¿no? Entonces, sabemos concretamente de que hoy vamos a determinar la maternidad de ese niño nacido en relación al parto, ¿sí? Es decir, la mujer que da luz va a ser determinada la madre. Después, si esa mujer tiene voluntad procreativa o no la tiene, es otro elemento y ahí tendremos que ver, bueno, cómo se avanza en una regulación específica o en la prohibición de este tipo de prácticas, que es lo que también se impulsa desde muchos organismos, incluso internacionales, por el impacto que la maternidad subrogada tiene en distintas instancias. Buenísimo, Lorena, muy clara en tu respuesta. Y ahora quería preguntarte, a ver, si bien nuestro código dice que es madre quien da luz, como habías mencionado, sabemos que la práctica existe, incluso hay otros países, que después vamos a hablar más adelante. Incluso en nuestro ordenamiento jurídico hay muchas opiniones o doctrinas en la jurisprudencia también. ¿Qué consecuencias, ya sea jurídicas, biológicas o psicológicas, trae aparejada la maternidad subrogada? Bueno, vamos a necesitar un podcast de 5 horas para explicar las consecuencias porque son un montón, sobre todo si lo analizamos desde el aspecto legal y la cantidad de normas que existen en un país como el nuestro, pero esto puede darse en cualquier otro país, que hoy deberían modificarse si uno acepta el tema de la práctica de maternidad subrogada. Como no nos va a dar para tanto, vamos a tratar de simplificarlo. ¿Sí? Vamos a tratar de ir un poco al grano. Entonces, lo primero que te diría es que tenemos que entender que la gestación no es solamente, como se ha dicho burdamente en muchos casos, es poner algo en una vasija de barro, por ejemplo, ¿no? O en la cacerola de la cocina. Llevar a un bebé implica una entrega permanente de la mujer durante mucho tiempo, constante de la mujer. No lo podemos tampoco entender simplemente como un servicio, que antes yo hice referencia a la palabra servicio de la gestación, porque la realidad es que un servicio es algo que uno presta, que hace, digamos, pero en realidad acá estoy poniendo todo el cuerpo. La mujer está poniendo todo su cuerpo al servicio de la gestación, tiene que proteger a ese niño que lleva, y la ciencia ha demostrado de que la gestación es un espacio también identitario porque tiene un impacto genético y epigenético tanto en la mujer como en el niño. Es decir, por más que esa mujer no haya aportado sus gametos, es decir, biológicamente no haya aportado el óvulo que da origen a ese embrión, paréntesis, porque también hay casos en los cuales la propia gestante aporta sus gametos. Esto es una práctica que se ha dejado cada vez más de hacer, pero hay casos que sí lo son. Cierro paréntesis. Entonces les decía que por más de que la mujer no haya aportado el gameto, el solo hecho de llevarlo en su vientre durante el periodo del embarazo establece una relación vincular genética entre el niño y la madre. Esto está acreditado científicamente. E incluso si no nos queremos meter en estos datos tal vez tan médicos, si queremos así, sabemos nosotros, porque esto también se ha acreditado en la práctica, que incluso la voz de la madre, cuando le habla durante el embarazo, eso se va generando un vínculo con el niño que cuando el niño nace, automáticamente al escuchar la voz de la mujer, de la madre, perdón, siente ese vínculo y hasta esa tranquilidad, el olor de la madre. ¿Por qué al bebé cuando nace se lo apoyan en el pecho a la mamá?
porque el latido del corazón, el bebé lo escuchó en su panza y está acostumbrado a eso y lo hace sentirse seguro, lo hace sentirse cobijado. Bueno, todo esto no existe en la maternidad subrogada. El niño ni bien nace, es desprendido de la madre, en muchos casos la mamá ni siquiera lo puede ver, en algunos casos no quiere verlo porque realmente ha establecido un lazo también afectivo con esa criatura, entonces prefiere no verla, y automáticamente se lo desprende. Entonces acá es como, hay algunas expertas que en este tema lo que te dicen es como si la madre de ese niño hubiese muerto en el momento del parto, ¿no? Del alumbramiento. El niño que nace por maternidad subrogada sufre la misma pérdida afectiva, incluso, como te decía, genética, epigenética, fenotípica, psicológica en ese niño que si hubiese muerto su mamá en el momento del parto. Entonces acá tenemos ya consecuencias que, como vemos, van más allá de lo legal que nosotras podemos hablar en este espacio. Ahora, si nosotros nos vamos a meter en la parte legal, lo que tenemos que decir es que hay una enorme afectación de los derechos humanos, tanto de la mujer como del niño. Esto no es un invento mío, esto ha salido en distintas resoluciones, por ejemplo, del Parlamento Europeo, donde lo que nos dicen es que la gestación implica explotación sexual y reproductiva de la mujer, que esto es inaceptable, que constituye una violación a la dignidad humana y a los derechos humanos de esa mujer. Las relatoras, porque fue más de una, las relatoras de la ONU, tanto en el año 2018 como en el año 2019, en sus reportes hablan de la maternidad subrogada y definen esta práctica con dos elementos del campo jurídico, que es la trata de personas en relación a la mujer y al niño, es decir, porque hay una comercialización de la mujer, y por otro lado el tráfico de personas en relación a esta entrega que hablábamos del niño material y jurídicamente hacia los comitentes. ¿Qué significa esto? En poquitos ítems, para tratar de sintetizarlos, en trata de personas tenemos 5 elementos que nos pueden ayudar a caracterizarlo, por qué es una trata de personas. Primero, porque en general las madres gestantes provienen de contextos de especial vulnerabilidad, son muy susceptibles a la explotación como consecuencia de la pobreza, de falta de educación, de diversas formas de discriminación que hay contra la mujer. Entonces, en general, cuando vamos a encontrar mujeres gestantes que se ofrecen este tipo de prácticas, salvo en algunos casos de altruismo, que realmente son amigas o son familiares, en general vamos a encontrar que hay un condicionamiento de la mujer que necesita atender a ciertas necesidades y el camino que encuentra para hacerlo es este, ¿no? Entonces, cuando acá estamos explotando la vulnerabilidad de la mujer, a razón de las necesidades que ella tiene, es uno de los elementos que nos indican que aquí hay una trata de personas. El segundo elemento es que esa ficción jurídica que de alguna manera existe para hacernos pensar de que la gestante es simplemente una mera portadora y no la madre, hace que de alguna manera sirva en nuestras conciencias y en la gente que por ahí no sabe o no se mete mucho en el tema, el justificar que hay una denegación de derechos de la madre de alquilar, ¿no? De la gestante. Y esto se concreta en algo muy específico, que son los contratos. Cuando nosotros miramos los contratos de gestación por sustitución, la gestante parece perder todos los derechos. No tiene ningún derecho de decisión sobre su propio cuerpo, ni cómo va a llevar adelante el embarazo, ni dónde va a vivir, dónde va a nacer ese bebé, a qué médico ir. Hay un montón de elementos en ese contrato que realmente vemos que es, como denominamos muchos, un contrato de esclavitud moderna. Digamos, ya no estamos hablando de los esclavos de antes, sino que hablamos de mujeres que hoy se esclavizan a través de este tipo de artículos porque restringen todo tipo de derechos. Bueno, como decíamos antes, ¿no? De libertad, de traslado, de cuidado, pero también incluso de su propia vida. ¿Mm? Porque
bien sabemos que hay muchas complicaciones que a veces pueden acudir en el embarazo, en los casos donde hay gestación por sustitución, perdón, donde hay prácticas de reproducción humana asistida, suele haber más problemas médicos en este tipo de casos. Los embarazos nunca llegan a término, en general, final. Por lo general, todas son sometidas a cesáreas para tenerlos, con lo cual esto también implica una intervención quirúrgica con todos los riesgos que esto puede acarrear. Entonces, la realidad es que acá hay una pérdida de la mujer en cuanto a sus derechos a la autodeterminación incluso, eh, incluso como paciente, ¿no? Si uno mira la ley de derechos del paciente, la mujer aquí ni siquiera sería como un paciente, tratada como un paciente en un caso de enfermedad, porque aquí no tiene autonomía, se deja de lado totalmente de su dignidad y su intimidad. ¿M? Entonces, como les decía, hay miles de restricciones. Dentro de este elemento también hay una cuestión que se suele incluir en los contratos, que es la posibilidad de interrumpir el embarazo, es decir, de realizar un aborto a la mujer, incluso en contra de su voluntad, si así los comitentes lo quieren en un momento determinado. Y esto puede ser porque el niño tenga alguna enfermedad o algún tipo de malformación, porque son dos y los comitentes solo querían uno, entonces al otro, como no lo quieren, deciden eliminarlo. Entonces, pensemos en que hay un montón de elementos donde la mujer ni siquiera puede decidir sobre su propio cuerpo en este punto. Y claramente, como les contaba antes, cuando hablábamos un poco de la parte más humana del parto, hay una deshumanización de la gestación y del parto, ¿sí? No hay un derecho de la gestante a arrepentirse y poder quedarse con ese bebé, incluso aunque fuera donante de esos gametos, ¿sí? Biológicamente. Y después del parto no puede ni siquiera aportar a la lactancia materna, que lo vemos en todos lados y promovemos desde el Estado la importancia de la lactancia materna y qué sé yo. Aquí esto no existe, no se aplica para este tipo de gente, ¿no? O sea, son como una categoría especial donde ni el niño ni la madre tienen los mismos derechos que tenemos todos los demás. Hay un libro de una autora francesa en relación a alguna de estas cuestiones vinculadas a las técnicas de reproducción humana asistida y ella dice son tan humanos como los otros, ¿no? Entonces, ¿por qué hay una diferencia de trato en cuanto a cuáles derechos humanos cada uno de ellos tiene? Entonces, en la lógica del contrato, y donde también vemos que hay esta trata, esta utilización de la mujer, estamos ante una obligación de resultados. La mujer tiene una obligación de entregar al niño, ¿m? En óptimas condiciones. Y puede pasar, como en el caso que hace muy poquito tuvimos aquí en Córdoba, que si hay un problema en ese embarazo, quien lo encargó, el comitente, desaparezca. Entonces, este es el caso de la nenita que nació, o el nenito, perdón, una nena creo que es, perdón, con 6 meses y medio, la nenita nació bien, solo que no llegaron a cumplirse los términos, la nena terminó, en vez de naciendo en Ciudad de Buenos Aires, como estaba previsto, en una clínica toda controlada, nació en una clínica en Córdoba, y cuando fueron a hablar los médicos, la mujer que gestó dijo, no, pero yo no soy la madre es la que lo contrató, a través de una clínica en Buenos Aires y es francesa. Tiene que venir ella a buscarla. Y nunca se presentó. Y ese chiquito queda sin determinar su filiación. Entonces vemos toda la complejidad de problemas que tenemos. Por otro lado, la mujer gestante, si llega a tener una enfermedad, un problema en relación al embarazo, tampoco los comitentes se hacen cargo de esos gastos médicos que implica, ¿no? Entonces, fíjense cuántas cuestiones en relación al embarazo así y al posparto incluso, porque después que da luz, nadie más se acuerda de esa mujer, ¿sí? Y si tiene alguna enfermedad posterior, si tiene algo que se agrave, no hay ningún tratamiento psicológico para acompañarla, para ayudarla a desprenderse de ese niño al que portó por varios meses. Y la realidad es que todos esos costos corren por cuenta de la propia gestante. Y eso en general nunca se lo dicen, porque los que la mayor parte de la plata se la quedan son los intermediarios, las clínicas y toda esa parte. Ni las gestantes y los padres les cobran bastante plata.
Bien, el último elemento en esto, simplemente para cerrar desde el punto de vista de la mujer, si queremos, es que si nosotros aceptamos este tipo de acuerdos y de estas transacciones de la mujer, y que la mujer acepta, ¿no? Este cambio del dinero a cambio de renunciar a tantos elementos, pero incluso de renunciar a los derechos parentales sobre ese niño, no deja de ser hoy, conforme a nuestra legislación, un ilícito. ¿Por qué? Porque lo cierto es que la responsabilidad parental, es decir, la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos sobre esos niños que dimos a luz, es irrenunciable. ¿Mm? Y el estado de familia también es irrenunciable. Entonces, también ahí tenemos una serie de elementos que nos ponen en juego cuál es la responsabilidad que el Estado argentino incluso puede tener si admite este tipo de prácticas. Algo que ya nos pasó en su momento con el caso Fornerón, que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y donde justamente se condenó a la Argentina por la entrega directa de niños, ¿no? Y esto nos mete en el segundo elemento, que es lo que habíamos dicho, la compra y venta de niños, ¿no? Que es el otro elemento por el cual caracteriza las relatoras de la ONU a este tipo de prácticas. La gestación subrogada es venta de niños en términos del derecho internacional. Esto surge del artículo 35 de la Convención de los Derechos del Niño, donde los Estados partes se han comprometido a impedir el secuestro, la venta y la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma, dice la norma. Y la maternidad subrogada no es una excepción a esta regla. ¿Mm? Entonces, acá vamos a ver de que hay compra y venta de niños cuando se dan tres elementos fundamentales que se dan siempre en la gestación. Lo primero es el pago, es decir, que haya una remuneración o cualquier tipo de retribución, no importa que la llamemos compensación económica, como en esos casos que le conté de la afiliación altruista, y ese pago puede ser en especie, puede ser en dinero, puede ser un solo pago, puede ser dilatado en el tiempo, no importa. Lo cierto es que hay un pago, ¿sí? Y ese pago es tan importante que si no existiera la gestión mayor motivación es la económica en general, ¿sí? Entonces, ese pago es el primer elemento. La segunda es la transferencia del niño de la mujer que lo gestó a los comitentes. Y ese traslado, como decíamos al principio, es físico y jurídico. ¿Mm? En ciertos casos incluso hay un traslado de la criatura hacia otro país o hacia otras provincias. ¿Mm? Por ejemplo, ahí tenemos también un caso que resonó mucho en los medios del año pasado, cuando unos franceses intentaban irse de la Argentina con una niñita que acababa de nacer en Buenos Aires. O el caso de una niña que está en Alemania, Argentina, nacida en Mendoza, que la trasladaron los padres a Alemania, y estando en Alemania, donde está prohibida la gestación por sustitución y donde hubo algunos problemas con estos padres, cuando empiezan a indagar se dan cuenta que la niña había nacido en Argentina y que no tenía un vínculo filial estable con estos padres, por lo tanto le quitan la niña y la niña queda ahora está en un programa de protección hasta tanto se resuelva si la vuelven a enviar a la Argentina porque no tiene nacionalidad alemana o queda y puede ser adoptada en Alemania. Entonces, como vemos, aquí el traslado, la transferencia de ese niño también acarrea problemas internacionales. ¿Mm? Entonces, esta transferencia del niño, esta entrega del niño, tanto física como jurídica, va en contra de la Convención de los Derechos del Niño en sus artículos 7 y 8, que hablan justamente de la entrega directa, que habla justamente de que el niño debiera poder ser cuidado por sus padres y demás. El último elemento de este es justamente el intercambio del niño contra el pago. Puede que esa transferencia se hagan en distintos momentos, pero lo cierto es que siempre existen las dos cosas. Es decir, te voy a pagar en la medida en que me des al niño. Si la mujer no entrega al niño, no le paga. ¿Sí? Entonces, una cosa condicional a la otra. Si se dan esos tres elementos, estamos hablando de tráfico de niños o compra-venta de niños en el derecho internacional y claramente vemos que la maternidad subrogada es un caso. Poquito largo, perdón, pero es mucho para explicar.
No, estuvo perfecto, Lore, porque la verdad que explicaste todo muy detallado y es necesario con estos temas porque a veces si no se quedan algunas aristas afuera o algo no se termina de entender. Así que muchísimas gracias por eso. La verdad que nos llevaste por un recorrido bastante interesante, o sea, empezamos hablando de, bueno, qué es la maternidad subrogada, seguimos hablando de, bueno, cómo está legislada, no está legislada, existe realmente un vacío legal, sí, no, un poco qué dijo la Corte respecto a eso. Y también las consecuencias, que me parece que dentro de todo fue de lo más interesante, ¿no? Porque está bien, bueno, qué es y cómo está regulado, ¿no? Quizá un poco lo conocemos todos, pero las consecuencias que trae todo esto, que creo que es lo más desconocido, lo que menos personas quizá conocen. Así que bueno, la verdad que muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando este episodio, pero antes de cerrar, queríamos saber si querés dejar algún consejo o algún mensaje final a la audiencia que te está escuchando. Bueno, a ver, muchos, te diría. El primero de todos es que todas las chicas que estén pensando en que a veces es una manera fácil de conseguir dinero tengan mucho cuidado, porque la realidad es que siempre se vende como algo positivo, súper fácil, lo entregas y no es nada así. Pones tu cuerpo, tu alma y tu espíritu en esto. Así que eh, realmente, si tenés alguna intención en este caso, asesórate bien, que alguien te acompañe, que te recomiende, ¿sí? Y no dejes que te usen. Primer elemento. El segundo elemento, una obligación para el Estado. Es necesario establecer regulaciones claras para que no hayan ambivalencias y para casos como estos que hablábamos recién de la niñita de Córdoba o la de Mendoza no se repitan. Y para eso yo por lo pronto y muchos otros investigadores y científicos que trabajamos en este tema y que venimos impulsando desde hace mucho tiempo, no hay otra vía que la prohibición de la práctica, ¿sí? Porque incluso cuando en algunos países está regulada la práctica de una manera altruista o solidaria, se han encontrado vías y caminos para, echa la ley, echa la trampa, dice el dicho, y de alguna manera siempre encuentran una manera distinta de zafar y de seguir adelante con este tipo de proyectos. Me parece que es muy entendible la situación y súper dolorosa cuando una persona no puede tener un hijo y es lo que más desea. Y nosotros tampoco podemos mantenernos al margen de entender ese dolor o de acompañar a estas personas que lo necesitan. Pero tal vez este no es el camino. Y este camino puede terminar significando un camino de mucho dolor para muchas personas que tampoco saben en qué baile se están metiendo, como quien diría, por todas las aristas jurídicas y personales que también esto conlleva. La realidad es que hoy, a pesar de que hace poco tiempo que la práctica se realiza, hay muchos casos muy cruentos de realidades muy difíciles, así que necesitamos estar preparados y acá insisto en esto de prohibir la maternidad subrogada. La declaración de Casablanca es una declaración que se firmó ya hace varios años y que cada vez son más los profesionales, los catedráticos, los científicos que se unan de todo tipo de credo, de razas, de ideas políticas, de distintos tipos de intereses que han ido moviendo y promoviendo a partir del año 2023 que esto se logre a través de un tratado internacional, una prohibición internacional de las prácticas. Confiamos en que eso en algún momento se va a lograr. A quienes quieran saber un poco más, los invito a meterse en la Declaración de Casablanca para leerla, para entender estas pautas, que básicamente lo que dicen es que la maternidad subrogada viola la dignidad humana y contribuye a la mercantilización de las mujeres y de los niños, y que entonces insta a la prohibición universal de la práctica. Así que bueno, nada, me alegra haber ayudado o acompañado en esta instancia a que algunos podamos entender mejor la práctica y podamos tener algunas reflexiones en torno a este tema. Y quedo a disposición para lo que ustedes quieran, chicas. Muchas gracias, Lore. La verdad que nos llevamos muchísima información, toda súper interesante, así que muchas gracias por haber participado en este episodio.
Y a todos los que están escuchando, bueno, como ya les dijo Lore, los invitamos a informarse más sobre este tema, a leer, a buscarla a ella, quizás si tienen alguna duda o si quieren algún paper más sobre estos temas, vayan, búsquenlo y seguramente que encuentran un montón de información. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. También les recordamos que pueden sumarse a nuestra comunidad en WhatsApp y pueden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter como en LinkedIn. Así que bueno, los esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho. Mujeres en Derecho.